la pra Okey, entonces, bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión de meditación del grupo Cesación del Sufrimiento de las Escuelas Filosóficas Espirituales, el juego del espejo, el espíritu, hoy que es domingo 27 de abril, y hoy es luna nueva. Entonces, hoy termina el mes, el el mes de la serpiente, y mañana empieza el mes del caballo. Y el caballo es una energía muy espiritual. Y vamos a ver ahora, hemos hecho la práctica naturalmente, liberar todo lo que encuentres, de Khenpo Gamsha, pero quería que fuéramos hoy un poquito más profundo, porque es una meditación que a veces parece muy ligera, pero es súper elevada y súper profunda. El mismo Khenpo Gamsha la explica, en este texto que se llama, hoy, a ver, no, este texto que se llama Liberando naturalmente todo lo que encuentres, instrucciones para guiarte por el camino profundo. Entonces, vamos a leer un poquito y a meditar. Es un texto un poco largo, entonces no nos da tiempo de verlo en una sola sesión. Entonces, vamos a empezar. Dice: Liberando naturalmente todo lo que encuentres. Instrucciones para guiarte por el camino profundo. Por Khenpo Gamsha Wampo. Dice: con la devoción de la autoconciencia, rindo homenaje al Gurú Bagradhara. Y en las prácticas espirituales es, es muy común y muy importante el homenaje que se pone al principio, porque dice mucho, este, en el metalenguaje. Y aquí la pregunta es: ¿por qué le dedica el homenaje a Guru Bagradhara? Y la pregunta es: ¿quién es Guru Bagradhara? El Le podría dedicar la práctica al Buda, Shakyamuni, a veces se la dedican a la compasión, ¿no? Y Bagradhara el es se dice que es una emanación del Buda Shakyamuni para dar las enseñanzas más elevadas, las enseñanzas del Vajrayana, o del mantra secreto, o del tantra, ¿no? Entonces, se dice que el Buda se manifestó como Vajradhara para compartirle estas enseñanzas a varios discípulos, principalmente a Tilopa, que era un gran yogi. El Entonces, hay gurús que son, humanos, y hay gurús que son budas. En este caso, él se refiere a él al Guru Bagradhara. A veces se menciona como Buda Bagradhara, o como, por ejemplo, el caso de Guru Rinpoche. Algunos le dicen Buda, este, Padmasambhava, el segundo Buda le llaman, pero en el caso de Guru Rinpoche, él sí tuvo una manifestación como humano, aunque nació en un loto, no nació de un vientre. Pero Guru Bagradhara no tuvo una manifestación humana. Entonces,
Aquí, al rendir este homenaje a Guru Bagradara, lo que está diciendo es que estas enseñanzas son enseñanzas tántricas, enseñanzas muy elevadas. Y él dice, esta guía para discípulos que tienen la suerte de desear practicar los secretos profundos del Vajrayana. El yana significa vehículo y Vajra significa rayo o diamante, pero en este caso habla de la mente diamantina, de nuestra mente búdica, de nuestra mente más elevada. Entonces dice la quintesencia misma de los tantras del yoga supremo, la sabiduría del Ati Yoga sin esfuerzo. El Ati Yoga está asociado con el Dzogchen. Dice, tiene tres partes. Dice, las etapas preliminares del entrenamiento de la mente. Dos, la práctica principal, el yoga de introducción. Y tres, las profundas instrucciones finales sobre cómo mantener la práctica en la que se reúnen los puntos claves. Y luego dice que la primera parte, las etapas preliminares del entrenamiento de la mente, se divide en dos partes. Los preliminares comunes y los preliminares poco comunes, que representan las cualidades únicas de este camino en particular. Y dice, bueno, los preliminares comunes. Dice, son las instrucciones sobre los cuatro pensamientos que hacen girar la mente. Dice, es el medio para evitar aferrarse a las apariencias de esta vida. El tomar refugio marca la diferencia entre un camino genuino y uno incorrecto. Aquí está hablando de tomar refugio en la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha. Generar el deseo de despertar bodhicitta te eleva por encima de los caminos inferiores. Ahí está hablando del Hinayana. Y la meditación en Vajrasattva y la recitación de su mantra purifican las condiciones adversas como las acciones negativas y los oscurecimientos pasados, que obstaculizan el desarrollo de la bodhicitta, el corazón del refugio. Y la ofrenda del mandala es la rama que proporciona condiciones favorables a través de la acumulación del mérito. Y el yoga del gurú es la raíz de las bendiciones, el medio por el cual la experiencia y la realización extraordinarias pueden amanecer rápidamente dentro de tu ser. Aquí, como vemos, nos está diciendo que estos preliminares, pues prácticamente es lo que hablábamos el otro día, que es lo que le llaman el nundro. ¿Sí? El nundro, que son casi 500,000 de prácticas, que 111,111 tomas de refugio, 111,111 postraciones, 111,111 repetición del mantra de Vajrasattva, 111,111 ofrecimiento al mandala y 111,111 prácticas de Guru Yoga. Aquí le está agregando los 4 pensamientos que se pone como un prerequisito antes de hacer las prácticas Vajrayana, porque nosotros estamos muy aferrados a esta vida. Llevamos quizás una innumerable cantidad de vidas en el samsara y entonces estamos apegados al samsara. Entonces tenemos que soltar el samsara, soltar los 8 intereses mundanos, que son, estamos siempre en busca de ganancia y evitando la pérdida, buscando placeres y alejándonos del dolor, del sufrimiento, buscando la fama y evitando las críticas,
buscando que la gente hable bien de nosotros, el que no nos ofenda y queremos sentir autoestima, sentirnos bien, sentirnos que somos como importantes y no sentirnos, pues, deprimidos o cabizbajos o devaluados. No siempre estamos en el samsara buscando esos 8 intereses mundanos, porque son lo le llaman el juego del ego. Nuestro caballito, con esos 8 intereses, nos mantiene los 4 positivos y los 4 negativos, nos mantiene atrapados aquí en el samsara. Entonces, se dice que estos 4 pensamientos nos ayudan a ir soltando el samsara. Y ya entonces se hace el nundro. Lo curioso es que en la práctica, liberando naturalmente todo lo que encuentres, Khenpo Ganchar nos da la práctica sin pedirnos los requisitos. Eso no pasaba antes. O sea, antes una práctica tan elevada, primero te hubieran puesto a hacer el nundro, y ya que terminaras ese más de medio millón de prácticas, entonces te hubieran dado esas enseñanzas. Entonces las valorarías muchísimo, ¿verdad? Y aquí como nos las da casi gratis, sin pagar, sin ponernos el cover, sin cobrarnos el nundro, nos parece que es una práctica muy ligera, muy sencilla. Entonces, vamos a hablar un poquito nada más de de estos preliminares, ¿no? Entonces, dice la instrucción sobre los 4 pensamientos que hacen girar la mente, el y esto lo podemos ver con de una manera sintética, qué son estos 4 pensamientos, ¿no? Uno, la preciada vida humana. 2, la muerte y la impermanencia. 3, el karma y las causas y condiciones. Y 4, la insatisfacción de la existencia cíclica, el disgusto que nos provoca el samsara. Algunos le llaman dukkha. Podríamos decir en una sola palabra estos 4 pensamientos: vida, muerte, karma y dukkha. El Pero luego conviene regresarnos al primero, porque cuando nos causan el cuarto pensamiento, podemos pensar que, es que el budismo es como muy depresivo, muy negativo, muy pesimista, y no, para nada. O sea, la mayoría de los practicantes budistas son muy sonrientes y muy felices, aunque mediten todos los días en la muerte, porque es como que vas conociendo al toro que vas a torear. Todos vamos tarde o temprano, enfrentarnos al toro de la muerte, ¿verdad? Pero si le damos la espalda, aún así para no verlo, aún así nos va a cornear por la espalda el toro, ¿no? O sea, no va a tener compasión por nosotros. Entonces, es mejor conocer al toro y torearlo que ignorarlo. Entonces, acá déjenme ponerles acá los 4 pensamientos. Está un poco lenta es que puse mi parte de la información, la subí a la nube y entonces tarda en abrir. No contaba con eso.
Entonces acá, vamos a trabajar ahorita con los 4 pensamientos y a meditar. ¿Es suficiente meditar en los 4 pensamientos? ¿Es una meditación completa? Dice, a ver, déjenme ver si se ve. Ahí está. Entonces dice, los 4 pensamientos que orientan la mente hacia la liberación. Y ahí está hablando, ¿es la liberación del samsara o la liberación del sufrimiento? Entonces, generalmente se ven así, ¿no? Lineal. La preciosa vida humana, la muerte y la impermanencia, causas y condiciones, el karma y la insatisfactoriedad de la existencia cíclica, que a veces se le llama sufrimiento, pero en realidad es dukkha, porque dukkha puede ir desde un pequeño malestar, un pesar, una molestia, hasta los sufrimientos más dolorosos, más graves o agudos. Pero en español no tenemos una palabra como dukkha. Entonces, como que cuando decimos la vida es sufrimiento, suena como muy exagerado, porque pues no, en la vida tenemos momentos de felicidad, momentos de placer, momentos donde no sentimos sufrimiento, pero no es que no exista ese sufrimiento porque hay sufrimientos burdos, sutiles y sufrimientos muy, muy sutiles, que solamente los captan los yogis, la gente que tiene más entrenamiento mental. Entonces, pero si nos quedamos en el 4 nos deprimimos pues todo es sufrimiento acá. Entonces, y no, por eso a mí me gusta más verlo como un ciclo. O sea, empezamos con la preciada vida humana, la muerte, causas y condiciones, insatisfactoriedad, y nos regresamos a la preciada vida humana y la vemos con más detalle. La, y la pregunta acá es ¿por qué? ¿Por qué es una preciada vida humana? Y generalmente se habla de las 10 condiciones, se las voy a poner aquí como normalmente se pone el, se dice porque, pero las voy a ir adaptando, ¿no? Acá. Estas son las 10 condiciones de una preciada vida humana, porque decíamos, no hay que confundir preciada vida humana con maravillosa vida humana. O sea, uno puede tener una preciada vida humana y a lo mejor tener una vida muy desgraciada. Entonces, normalmente tenemos, voy a poner aquí en el eje horizontal, podemos tener una vida maravillosa o podemos tener una vida desgraciada. ¿A qué le llamaríamos, por ejemplo, una vida maravillosa? Imagínate que tienes salud, tienes dinero, tienes amor, salud, dinero y amor, ¿no? Se dice. Entonces ya parecería que eso, pero bueno, vamos a pensar que eso se traduce en que tienes muchos familiares, muchos amigos, es decir, tienes muchos seres queridos que te aman, que tú los amas, tienes riqueza, entonces puedes tener placeres, el, tienes juventud, tienes belleza, ¿sí? Tienes popularidad, tienes estudios, un buen trabajo, o sea, tienes lo que llaman algunos éxito, ¿no? Y no está nada mal eso, si lo tienes, qué bien. No hay ningún problema, también puedes trabajar tu parte espiritual con todo eso.
Y una vida desgraciada sería lo contrario, tienes enfermedad, tienes pobreza o deudas, tienes soledad, no tienes seres queridos, familiares, amigos. El Tengo, por ejemplo, un amigo que murió toda su familia, se quedó él prácticamente solo en el mundo. Bueno, tenía creo que su hermano, pero estaba peleado con él, no se llevaba. Entonces era como que no lo tuviera. El Entonces no tienes placeres, estás viejo, estás feo, este, todos te critican, no tienes estudios, no tienes trabajo, o sea, eres lo que aquí dirían, soy un fracasado, un loser, ¿no? Entonces, obviamente todos quisiéramos tener una maravillosa vida humana, ¿no? O sea, todos queremos ir como caminar hacia una apreciada vida, hacia una maravillosa vida humana, porque se supone que eso es lo que nos va a dar la felicidad, ¿no? Entonces todos quisiéramos ir hacia allá. Dejen poner aquí a un caminante ahí, caminando hacia allá. El, pero una maravillosa vida humana no es, no es el, una apreciada vida humana. El, esto es importante entenderlo, ¿no? A todos quisiéramos ir caminando así, ¿no? Hasta acá, ¿no? Porque nos da la impresión de que todo el chiste de la vida es, de este lado aquí está la felicidad y aquí está el sufrimiento o la infelicidad. Y entonces todo sería ir caminando para acá. Pero lo curioso es que mientras más camino para allá, dejen ver cómo lo pongo aquí. Yo quiero caminar hacia la felicidad, quiero, quiero ir caminando hacia acá, pero por alguna razón rara, cada vez me encuentro más cerca del sufrimiento, ¿sí? Entonces es como, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Yo quiero ir hacia acá, pero alguna fuerza me lleva para acá, ¿sí? O sea, doy un paso a la felicidad y como que diera 2 pasos hacia la infelicidad o hacia el sufrimiento. Entonces, mi caballito, mi ego es como se vuelve loco porque dice: "¿Qué estoy haciendo mal? Si soy inteligente, si si me porto bien, si soy, generoso con los demás". Mm, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? El Hoy en Central Lossing hicieron una práctica de los protectores. Entonces, a veces es que dices: "Es que me hicieron magia negra, o me echaron el mal de ojo", ¿no? Se dice acá en México. Entonces, por más que tratas de que te vaya bien, te va de la patada. Entonces, a veces sí requieres hacer una como limpia casas en México, o hacer una práctica con los protectores para que te quiten todas esas energías negativas. Pero muchas veces no no na no hay ni magia negra ni nada, simplemente es que como que no tienes suerte, ¿no? Se dice, no tengo suerte. Pero no, también es que es el propio samsara. El samsara nos va a llevar a la vejez, aunque no querramos,
El samsara nos lleva a la vejez, a la enfermedad, a la muerte y a las pérdidas de seres queridos, pérdidas de bienes, pérdidas de eventos, por ejemplo, fiestas o viajes, se terminan, bienes o objetos, ¿sí? Entonces, el esta es la naturaleza del samsara, ¿no? Y el nirvana se considera que es como la la verdadera felicidad, ¿no? Entonces, la preciada vida humana nos dice, ¿por qué es preciada? Porque vivo en una misma época en que un Buda apareció o se iluminó. Entonces, hay épocas en las que no aparecen Budas. Entonces, todo tu trabajo espiritual depende de ti, como los pratyekabudas, los realizadores solitarios. Esto, por ejemplo, que normalmente para un budista es como algo muy importante, para mucha gente ni siquiera saben quién fue el Buda, ni que existe un Buda, ¿sí? Entonces, el decíamos, no es lo mismo una maravillosa vida humana, como pusimos acá, que una apreciada vida humana, ¿no? Entonces pusimos, okey, una maravillosa vida humana, ya la describimos, y una desgraciada vida humana, pero ahora vamos a poner otra dimensión, vertical. El que nosotros podemos tener una apreciada vida humana o una no apreciada vida humana, ¿no? Entonces, esto nos da 4 ventanitas, 4 condiciones. Tendríamos acá la la ideal, una maravillosa vida humana y una preciada vida humana. Esto lo vamos a poner acá en verde. Estos son casos muy raros. Esto es, o sea, una maravillosa vida humana y preciada vida humana. Entonces son el ejemplo acá, podemos citar al actor Richard Gere, ¿no? O sea, millonario, famoso, atractivo, bueno, para algunos puede que no, este, y al mismo tiempo un gran practicante budista. Entonces tiene como lo mejor de los 2 mundos, ¿no? Pero son muy raros, pero sí los ves en el camino, sí los ves, o sea, me ha tocado tener amigos que tienen mucho dinero y una vida maravillosa y al mismo tiempo que, o sea, son muy espirituales, ¿no? Entonces tienes esa situación, digamos, es una vida verde. Luego tienes gente que tienen una vida maravillosa, el pero no tienen una apreciada vida humana. Los voy a poner acá en amarillo. En este caso, son una maravillosa vida, pero, aquí hay gran pero no tienen una apreciada vida humana. Entonces,
Este es el caso acá de un ejemplo de millonarios sin vida espiritual, que su vida es muy hueca, muy de hecho, esto pasa en la India desde la antigüedad. Gente que ya tenían resuelto todo, como el esposo de Terizona o Sonateri, que prefirió dejar todo, su casa, su esposa, sus hijos, sus nietos, todo su dinero, y mejor se fue a a con el Buda como discípulo a trabajar la parte espiritual, ¿no? El esto en el hinduismo, y más formalmente en la corriente, en la escuela Mimamsaka, la tercera escuela filosófica no budista de los Mimamsakas. O sea, ellos dicen que la vida tiene 4 etapas. Primero tienes que cumplir tu deber. ¿Y cuál es mi deber? El deber tiene que ver con ellos creen en las castas, entonces el deber tiene que ver con en qué casta naciste. Si naciste como brahman o sacerdote, entonces tienes un deber. O naciste como guerrero o satrilla, o naciste como comerciante, o naciste como servidumbre, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu casta, es tu deber y tienes que cumplir tu deber, ¿sí? No puedes cambiar de casta. Si alguien de una casta superior se casa con alguien de una casta inferior, no la subes, sino tú te bajas, ¿sí? Y luego vienen los parias, que ellos no los ven como animales, dicen que no tienen alma. Entonces, si cumples tu deber, vas a obtener la riqueza. Entonces, el y si obtienes riqueza, vas a obtener el placer. Pero llega un momento en que el mismo placer te harta, te satura, y entonces buscas la moksha, ¿le llaman? O la liberación. Entonces, ¿dónde es dónde estoy yo en esto, no? Ahora, nosotros no creemos en las castas, no somos una sociedad de castas, pero nos dicen, por ejemplo, la mamá de mis hijas decía: "Su deber es estudiar o trabajar, si no, yo no las mantengo", o sea, no se van de la casa, ¿sí? Entonces, tienes que estudiar o trabajar, ser alguien de provecho, ¿no?, se dice. Entonces, ese es el deber, ¿no? El deber para nosotros, estos eran los occidentales, para los occidentales, el deber es, ¿estudias o trabajas? Tienes que ser, o sea, se dice para que seas para que seas una persona de provecho, ¿sí? Y sí, si estudias y trabajas, entonces vas a obtener, riqueza. No todos. Esto lo podríamos ver un día con la ética puritana, porque se dice, a veces estudias, trabajas, te portas bien, eres buena persona, pero no obtienes riqueza. En la ética puritana en Estados Unidos dicen: "Ah, es que no tienes la bendición de Dios". Entonces, no es suficiente, ¿verdad? A veces estudiar, trabajar y portarte bien para obtener la riqueza.
necesitas como tener buen karma, diría el budismo. Entonces, acá en este caso, decíamos, hay gente que tiene una maravillosa vida humana, pero no tienen una apreciada vida humana, porque se han dedicado toda su vida a hacer dinero y nunca trabajaron su parte espiritual. Luego tenemos gente que tiene una desgraciada vida humana, esto los voy a poner como anaranjados acá, que tiene una desgraciada vida humana, pero, pero sí tienen una apreciada vida humana, ¿sí? Y aquí puede ser, por ejemplo, un pordiosero, que es muy espiritual, ¿no? Si viéramos los valores matemáticos de estas, el, los valores binarios de esta, bueno, ahorita se los pongo. Y tenemos la última, que esta la voy a poner en rojo, que tienes una desgraciada humana y no tienes, y no tienes una apreciada vida humana. Entonces, en este caso es un pordiosero, pero sin vida espiritual, ¿sí? El, entonces te pega por los dos lados, ¿no? Ahí puedes sentir que la vida es muy ingrata o que Dios es muy ingrato contigo, ¿no? ¿Sí? Si viéramos los valores matemáticos, bueno, si te aburre esto, te lo puedes saltar. Esta dimensión sería 0, 0. Esta sería 0, 1 en binarios, en números binarios. El, esta sería 1, 0 y esta sería 1, 1. Pero no todo el mundo conoce los números binarios, entonces los voy a poner en decimales, que es lo que todo el mundo conoce. Entonces, este es igual a 0, este es igual a 1, este es igual a 2 y es igual a 3. Pues claro, la que vale más es la 3, ¿no? La verde. Y la que vale menos es la 0. Donde estaríamos en duda sería la 1 y la 2, porque sí, la 2 aparentemente vale más que la 1, ¿eh? Pero es a veces ¿qué es más fácil? ¿Pasar del amarillo al verde o pasar del anaranjado al verde? ¿No? Esa sería la pregunta. Ayer es un millonario que tienes todo, todo. El, conozco casos y sin embargo sí son muy espirituales. Algunos de ellos, otros no, pero a lo mejor están en una tradición, en una filosofía espiritual que no los va a llevar a la liberación. Entonces, preciada vida humana es solamente cuando tienes acceso al Dharma, al verdadero Dharma que te va a llevar a la liberación del sufrimiento definitivo. Porque sí, estos millonarios que tienen una vida espiritual, una vida ética, que son generosos, eso te alcanza para tener un buen renacimiento como humano o como deva. O sea, sí naces en el cielo, pero en el cielo mundano todavía, no en los cielos transmundanos, ¿sí? Entonces, es bueno, sí, sí, pero si tu objetivo es liberarte del sufrimiento, liberarte del samsara, requieres una apreciada vida humana. O sea, necesitas estar en el anaranjado o en el verde, ¿sí? Más que en el amarillo. Y pues en el rojo, pues eso pues no es recomendable para nadie, ¿no? Estar ahí. Entonces, cuando hablamos
acá decíamos, empezamos a hablar de las 10 condiciones de una preciada vida humana. No está hablando de una maravillosa vida humana, ¿no? Sino de una preciada vida humana. No está hablando de la dimensión horizontal, sino de la dimensión vertical, ¿sí? Es importante hacer esa diferencia. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué es una preciada vida humana? Porque vive en una misma época en que un Buda apareció y se iluminó. Ese Buda ha dado enseñanzas. No todos los Budas dan enseñanzas. Es solamente el, lo que se llama Sambukasa, ¿cómo? Sambukasanyana. O sea, hay los practicabudas que son realizadores solitarios. Ellos generalmente cuando alcanzan la iluminación, como ellos no tuvieron un maestro, casi todo lo hicieron por sí mismos. Tampoco les nace el deseo de enseñar, ¿no? Y nosotros, el Buda Shakyamuni, que se iluminó en esta tierra, él sí tuvo el ánimo de enseñar. Entonces, ya llevamos 2 palomitas, ¿no? Decimos, okey, sí, vivo en una misma época y este Buda sí dio enseñanzas. Ahora, las enseñanzas se podrían haber perdido. De hecho, cuando los mongoles, los musulmanes, los bárbaros invadieron la India y destruyeron casi todo, la Universidad de Nalanda, los monasterios, arrasaron con todo, casi desapareció el budismo en la India y solamente se salvó porque se fue a Sri Lanka, al sur de la India, y luego de ahí pasó a Tailandia y a otros países, y se fue al norte, cruzando los Himalayas, al Tíbet, y fue pues, a Japón y fue a China. Entonces, pero el Dharma se pudo haber perdido. Entonces tenemos la tercera palomita. Y 4, las enseñanzas del Buda son accesibles. Hace, en los 60 apenas empezó a llegar el Dharma acá a Latinoamérica, con algunos pequeños textos, a veces traducidos del propio inglés. Fue hasta que Tony Karam, el lama de Casa Tíbet, México, él empezó a traer el Dharma a México, a traer a los grandes maestros. Pero antes había solamente pequeños textos, por ejemplo, uno de Jorge Luis Borges, este, Octavio Paz, que fue embajador en la India, entonces hablaba un poco el budismo, pero el budismo era algo muy raro acá. Hoy día, en cambio, las enseñanzas del Buda las encuentras así en internet, así en tu idioma, en español, pero esto es algo raro. Es, es así como el sol sale en el oriente y se pone en el poniente. Estas enseñanzas se dieron en el oriente y se están poniendo en el occidente, pero antes de que se extinga la fogata, tiene como una última llamarada, así, un último resplandor. Entonces, estamos como en este resplandor de las enseñanzas. No lo demos esto, de que así va a ser para siempre, o que ya llegaron para quedarse, como dice la canción. No, es un momento muy afortunado que tenemos, donde tenemos grandes gurús en Occidente. Van a venir ahorita Lama Rinchen, viene la cabeza del linaje de los Sakyas, su maestro. Es rarísimo esto. No lo veamos como algo común. Y luego tengo, estas primeros 4 no dependen de mí, ¿verdad? Estas 4 condiciones. Es algo que existe, se da, no tuvieron nada que ver conmigo. Pero luego viene el de hecho, déjenme ponerlo acá, ¿no? Entonces, estas primeras, decíamos, no tienen que ver conmigo.
el acá, el aquí está. Entonces, estos de acá, el no dependen de mí, estas primeras 4. El no dependen de nosotros, ¿no? Están dadas. Están dadas o no están dadas. En este caso, están dadas, ¿no? Tenemos aquí la palomita, entonces, qué bueno. Lo que empieza a depender de mí es esto, que tenga yo confianza natural en el Dharma. Yo, por ejemplo, yo no tenía confianza en el Dharma, no lo conocía el Dharma la mayor parte de mi vida. No tener perspectivas erróneas, sí tenía muchas perspectivas erróneas. Y entonces, uno puede practicar las enseñanzas. Entonces, esto depende de nosotros, ¿sí? Depende de nosotros. Entonces, acá yo tenía un tache. Afortunadamente, lo cambié en una palomita, ¿sí? Hoy sí tengo confianza natural en el Dharma. Antes no lo conocía, para mí era algo extraño, desconocido. Antes tenía perspectivas erróneas y ahora, pues sigo teniendo, pero menos. Entonces, digamos que, ya, a lo mejor ya no estoy en quizás no le pongo una palomita, pero le podría poner que a lo mejor quizás va a tener no sé, un 75% de perspectivas correctas, ¿no? Gracias al Dharma, ¿no? Al estudio de las escuelas, o bueno, le puedes decir tengo el 80 o el 90, el 95, pero bueno, no pensaría que tengo el 100% de las perspectivas correctas. El La confianza en el Dharma, pues, es la fe, la devoción, y yo venía del mundo Lokayata, entonces tampoco ahí podría decir, quizás no al 100, pero sí, de haber pasado de ser 100% escéptico, ahora sí tengo más fe, más confianza, más devoción, pero sí me costó mucho trabajo. Entonces, si tienes estas, el entonces puedes practicar las enseñanzas. A mí me costó mucho empezar a practicar, ¿sí? El de hecho, me pasé un año estudiando la meditación, pero no meditaba, no practicaba, nada más estudiaba. El y para que puedas practicar requieres tener un cuerpo humano con salud y tener órganos sensoriales intactos. Se dice ser 5S, los 5 sentidos, o sea, vista, oído, olfato, gusto y tacto. O sea, no estoy ciego, no estoy sordo, no estoy mudo, ¿sí? Hay gente que tiene estas incapacidades, ¿no? Entonces eso, dificulta, ¿no? Que puedas practicar el Dharma o estudiarlo. Entonces, okey, puedo practicar porque tengo cuerpo y aquí podríamos agregar, cuerpo y mente sano, ¿no? Porque hay gente que está loca, hay gente que tiene esquizofrenia, ¿sí? Entonces, el tener ese cuerpo y estos con los órganos sensoriales, no estar ciego, no estar sordo, ya te hace una apreciar vida humana. Y luego tener disposición amorosa hacia otros seres y de otros seres hacia mí.
Es decir, amar y ser amado. O sea, que tú quieras a las personas y te quieran a ti, aunque esto, pues, a veces nada más es con tus seres queridos, familiares y amigos, a veces es con los seres neutros, o sea, vecinos, asistentes, o sea, gente, compañeros de estudios o trabajo, etcétera. Y, a veces, si tienes más trabajo espiritual, incluso puedes llegar a amar hasta tus seres no queridos, los enemigos, ¿sí? Los vas haciendo eneamigos, ¿sí? Aunque ellos no lo saben, pero, hasta por ellos rezas, hasta por ellos, deseas, hasta por ellos tienes compasión. No, lástima, no, sino verdadera compasión, ¿no? De que deseas que les vaya bien, porque muchas veces o sea, sufren porque están llenos de enojo, de odio, de todo eso, ¿no? Entonces, empieza a comprender que ellos necesitan más tu cariño que incluso a veces hasta los seres queridos. Entonces, ahora, estas son las 10 condiciones que podemos meditar aquí, ¿no? Cuando decimos: "Ah, tengo una preciada vida humana, pero, ¿por qué?". ¿Cuáles son las 3 claves de una preciada vida humana? De una preciada vida humana. El uno, que es muy difícil de obtener. 2, es muy fácil de perder. Y 3, la gran oportunidad que me da aquí y ahora de transformar mi mente. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque tengo el Dharma, ¿no? Y aquí la pregunta es, qué otra cosa puede transformar mi mente? ¿Qué otra cosa me puede liberar del sufrimiento? ¿Qué otra cosa me puede sacar del samsara? ¿No? O en otras palabras, ¿qué otra cosa me puede liberar de renacimientos compulsivos? ¿Sí? Entonces, el Dharma es lo más valioso, es lo más poderoso, es la medicina, es la medicina, es la mejor medicina en todo el universo. Es la única escalera que me permite salir del hoyo, del samsara. Pero esto no lo tengo que aceptar como dogma, lo tengo que analizar, estudiar. Okey, ¿hay otra cosa que sea mejor que el Dharma? ¿Sí? El y entonces, primero, ¿qué hacemos? Primero, tenemos que hacer 3 pasos, ¿sí? Son 3 pasos. El primero es escuchar, o leer, o estudiar, o analizar la apreciada vida humana, que es lo que estuvimos haciendo ahorita, ¿no? Es hasta, o sea, resolver todas las dudas, las inquietudes, formular todas las preguntas,
investigar, ¿sí? Hasta hasta que ya no tengamos ninguna duda de que es así. Entonces, no tenemos que aceptar nada de esto que dije acá como dogma, o porque lo dice Yuri, o porque el Buda mismo, ni porque lo diga el Buda mismo decía: "Pon en duda sus palabras, analízalas como un orfebre analiza una pieza de metal para ver si realmente es oro", ¿no? Lo talla, lo muerde, le hace reacciones químicas para ver si efectivamente es oro. Igual tenemos que hacer con esto, ¿es cierto esto? ¿Es verdad? ¿El Buda está diciendo la verdad? Este, entonces, hacemos el primer paso. El segundo paso es contemplar, contemplar una vez que ya no tenemos ninguna duda, ¿no? Es aquí es ver qué relación tiene contigo, con tu vida. ¿Cómo hubiera cambiado tu pasado, tu vida pasada, si hubieras sabido esto? ¿Cómo cambia tu vida presente al saberlo? ¿Cómo será tu vida futura sabiendo y aplicando esa enseñanza? Entonces, el paso 2 tiene que ver contigo. El paso uno, pues, es, el paso uno sale de la boca de los maestros, de los libros, ¿sí? O sea, de las enseñanzas, ¿sí? Del Buda, ¿sí? De los se llaman los de los sutras o de los comentarios, shastras, ¿no? De grandes maestros, explican las palabras del Buda. Entonces, eso sale es algo e es algo es algo externo a ti, que vas apropiándote, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Asimilando, incorporando a ti, ¿sí? Pero el paso 2 tiene que ver contigo. Es, okey, eso, si es cierto, caray. Entonces, ¿sí he vivido de acuerdo a eso o no he vivido de acuerdo a eso? ¿Sí veo que el darme es lo más importante o es más importante sacarme la lotería, o irme de vacaciones a París, o ir a muchas fiestas, o tener grandes comilonas o grandes bailes? Entonces, el ¿realmente es así? O sea, ¿el darme es lo más poderoso, lo más valioso? ¿Lo creo o no? Y una vez que lo escuchas y esto muchas veces el paso 2 algunas veces el paso 2 se traduce en un insight, en una revelación, en un descubrimiento, en un ajá, en un eureka, en un chispazo de iluminación, en un pequeño despertar, ¿sí? Es como que se rasgara el velo de la ignorancia y pudieras ver la luz de la sabiduría por un instante. Y entonces, ahí ahí pasas al paso 3. Ahí paras el análisis,
para la contemplación y emplazas a tu mente en atención unipuntual, en shamatha, en total silencio, ¿sí? O sea, esto esto es lo único que transforma a tu mente. O sea, el paso uno ni el paso 2 te va a transformar la mente, ¿sí? Son necesarios, ¿sí? Pero no son suficientes, ¿sí? Estos 2 pasos, el uno y el 2, qué bueno, pero necesitas llegar al 3, ¿sí? ¿Para qué hicimos todo este análisis de esto es paso uno, ¿no? Las 10 condiciones de una apreciada vida humana? Empezamos por acá, ¿no? Estamos acá, decía Khenpo Ganshar, nos decía, okey, ¿cuáles son los requisitos para que conectes con esta profunda enseñanza? Naturalmente libera todo lo que encuentres. Él dice, okey, tienes que meditar en los 4 pensamientos que orientan la mente hacia el despertar. Y hicimos los 4 en síntesis, luego entramos al uno, pero empezamos a hacer primero el análisis, conocerlos, ¿no? Ah, okey, estas son las 10 condiciones, perfecto. ¿Cuáles son las 3 claves, no? Decíamos, okey, las 3 claves son: es muy difícil de obtener, es muy fácil de perder, y la gran oportunidad que me da aquí y ahora de transformar a mi mente. Pero, ¿cómo? ¿Cómo la transformo? La transformas primero entendiendo cuál es el valor del Dharma, y aquí tiene que surgir, cuando estudiamos las 3 claves, surge tiene que surgir 2 cosas ahí. Son en Surgen 2 cosas. Uno, que vemos que efectivamente me doy cuenta del valor del Dharma, ¿sí? De lo poderoso que es el Dharma, ¿sí? Yo le decía una vez a Venerable Damcho que yo no, o sea, sin el poder del Dharma, que es como el cloro más potente, no hubiera podido limpiar mi mente, ¿no? De tan cochina que estaba, tan sucia que estaba. Entonces, gracias al Dharma, que es como un cloro muy poderoso, estaba pudiendo limpiar mi mente, ¿no? Transformar mi mente con entonces, pero verlo, lo tienes que estudiar, ver, practicar para irte dando cuenta de, caray, qué poderoso es el Dharma. Y 2, surge en ti el deseo de estudiar y practicar el Dharma. Una vez estaba en un taller de coaching y la entrenadora dijo, ella estaba ahí en ese taller porque no había encontrado en el mundo nada más poderoso que el coaching. Y yo me quedé pensando, pues yo tengo algo más poderoso que el coaching, que es el Dharma, porque conozco el coaching, lo tomé, lo es muy bueno, es poderoso, es transformativo, sí, lo vi en mí, lo he visto en otras personas, pero yo decía: "No, yo conozco algo mucho más poderoso, que es el Dharma". Claro, en mi vida yo he combinado las 2 cosas, el coaching para lo mundano y el Dharma para lo espiritual. Le podríamos llamar el Dharma coaching, así, pero muchos de mis compañeros nada más tenían una cosa o lo otro. Yo, tuve la fortuna de tener ambos, ¿no? Los 2. Entonces, no es uno por el otro, los 2, pero si me dijeran cuál de los 2, con cuál de los 2 te quedas, no, definitivamente con el Dharma, porque el Dharma, el coaching
me ayuda a vivir mejor la vida, esta vida mundana, a ser más realizado, a manejar las situaciones difíciles que se te presentan en la vida, pero no te va a sacar del samsara, no te saca del hoyo. Y el dharma sí, el dharma a la mejor no es tan efectivo en la resolverte los problemas mundanos, pero sí te saca. Y bueno, a algunos sí se lo resuelve, ¿no? El dharma también, los problemas mundanos, pero la combinación de ambos a mí me funcionó. Entonces, pero cuando surge en uno esto, entonces aquí es okey, ya vimos, okey, decía Khenpo Ganchar: "Medita en los 4 pensamientos que orientan la mente al despertar: lo preciado vida humana, la muerte y la impermanencia, las causas y condiciones, el karma, la insatisfactoriedad de la existencia cíclica". Y decíamos: "No me quedo ahí en el cuarto pensamiento, porque eso me puede deprimir, me puede, todo es sufrimiento, no hay nada que hacer". No, me regreso al uno. A pesar de que haya sufrimiento, que sea insatisfactoria, esta vida es preciada. Guau, es como un diamante, es valiosísima esta vida, más de lo que nos podemos imaginar. Es muy difícil de obtener, muy fácil de perder, y me da la gran oportunidad aquí y ahora de transformar mi mente. ¿Por qué? Porque tengo el Dharma. ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más poderoso? ¿Qué otra medicina me puede sanar? ¿Qué otra medicina puede transformar mi mente? Y lo tengo porque vivo en la misma época que un Buda apareció, ese Buda dio enseñanzas, las enseñanzas han sido preservadas, las enseñanzas son accesibles, porque tengo confianza natural en el Dharma, porque no tengo perspectivas erróneas, porque tengo cuerpo y mente sanos, órganos sensoriales intactos, porque puedo practicar, tengo el tiempo para practicar, y porque tengo disposición amorosa hacia otros seres y otros seres hacia mí. Y ahora puedo ver cómo el Dharma ha transformado mi vida, cómo ha transformado la vida de compañeros, compañeras, cómo ha transformado la vida de los seres que han logrado la liberación o la iluminación, que puedo leer sus biografías para inspirarme y ver que eran igual que yo, que igual que cada uno de nosotros. ¿Cómo lo lograron ellos? Gracias al Dharma. O si surge en mi mente estos 2 objetos de que el Dharma es muy valioso y surge en mí el objeto de quiero estudiar y practicar el Dharma, ahí emplaza tu mente por unos momentos en silencio.
Quería terminar esta parte haciendo 2 reflexiones. El A veces necesitamos estudiar muchos textos para entender una preciada vida humana, para conectar con ello, pero a veces estudiamos y estudiamos y no nos cae el 20. A mí me ayudó muchísimo este texto de Shama Rinpoché, En el camino al despertar, para acabar de entender lo valiosa que era una preciada vida humana. Él dice: "Las enseñanzas del Dharma explican en detalle lo que constituye una preciada vida humana. No se trata únicamente de una generación, sino más bien que la preciosa existencia humana se refiere a ti. Puedes practicar el Dharma y así tu vida será preciosa. Tú tienes la opción de seguir el Dharma. Tú dispones de tiempo para asistir a las enseñanzas de Dharma. Tú tienes el intelecto necesario para entender el sentido y tú eres físicamente capaz de practicar. Esto te permite darte cuenta de lo afortunado que eres. La siguiente historia tradicional es una buena metáfora que ilustra cuán preciosa es nuestra existencia humana. Una vez un mendigo se encontró un enorme rubí al borde del camino, desconocía su valor y que podía obtener mucho dinero a cambio del mismo. Así que continuó mendigando todo este tiempo para alimentarse mientras el rubí seguía en su bolsillo. Al final murió siendo mendigo. No hizo uso de esa piedra preciosa, de manera que para él no tuvo ningún valor. Esta historia tan sencilla señala que si no te das cuenta de lo increíblemente preciosa que es tu vida ahora, va a ser igual de valiosa que tener un rubí escondido en el bolsillo. Y a veces no dimensionamos lo valioso que es tener una preciada vida humana. No hablamos, decíamos, de una maravillosa vida humana, que esa tampoco la tienen todos los humanos, ¿verdad? Solamente una élite tiene una maravillosa vida humana, pero la preciada vida humana es todavía mucho más rara que una maravillosa vida humana. Y para comprender eso, me impactó mucho esta reflexión que hace Geshe Kelsang Gyatso en cómo comprender la mente y la naturaleza y el poder de la mente. Él, él dice, el, déjense lo pongo acá más grande para que lo vean. Él es de la tradición Nueva Kadampa, que hasta donde me han dicho mis maestros, no tiene peligro si te estás trabajando las enseñanzas sútricas, pero sí no es muy recomendable para las enseñanzas vajrayana o tántricas. El, entonces, como estamos viendo aquí algo que es sútrico, por eso me atrevo a compartírselos. Y él dice esto, dice, muchas personas piensan que el progreso material aporta verdadero sentido a la vida, pero es evidente que por muchos avances materiales que hay en el mundo, los sufrimientos y los problemas de los seres humanos no se reducen. Al contrario, a menudo, estos mismos avances son las causas de que aumenten. Por lo tanto, el progreso material no puede ser lo que realmente dé sentido a la existencia humana.
Debemos saber que ahora que hemos llegado de vidas anteriores al reino humano, aunque nuestra existencia en él sea muy breve, tenemos la oportunidad de alcanzar la felicidad suprema de la iluminación si practicamos el Dharma. Esta es nuestra gran y extraordinaria fortuna. Cuando alcancemos la iluminación, habremos colmado todos nuestros deseos y podremos satisfacerlos de todos los demás seres sintientes. Nos habremos liberado de los sufrimientos de esta vida y de las incontables vidas futuras para siempre. Y cada día podremos beneficiar de manera directa a todos los seres sintientes. Por lo tanto, el logro de la iluminación es el verdadero significado de la vida humana. La iluminación es la luz interior de la sabiduría que está libre para siempre de las apariencias equívocas y su función es proporcionar paz mental cada día a todos los seres sintientes. Ahora hemos obtenido un renacimiento humano y tenemos la preciosa oportunidad de alcanzar la iluminación por medio de la práctica del Dharma. Puesto que en el futuro será muy difícil encontrar otra igual, desperdiciarla en actividades sin sentido sería la mayor pérdida y la peor necedad. Buda lo ilustra con la siguiente analogía en uno de los sutras, en el que pregunta a sus discípulos: imagina que hay un inmenso y profundo océano tan grande como este mundo, sobre el que flota una argolla de oro, y que en el fondo vive una tortuga ciega que sube a la superficie una vez cada 100.000 años. ¿Cuántas posibilidades tienes de pasar la cabeza por la argolla? Ananda, su discípulo, contestó que sin lugar a dudas, muy pocas. En este contexto, el inmenso y profundo océano se refiere al samsara, el ciclo de vidas impuras que hemos sufrido sin cesar desde tiempos sin principio, vida tras vida de manera continua, la argolla de oro. Al Budadarma y la tortuga ciega, a nosotros mismos. Aunque no tengamos el cuerpo de una tortuga, nuestras mentes no son muy diferentes. Y aunque nuestros ojos físicos no estén ciegos, el ojo de nuestra sabiduría sí lo está. Durante la mayoría de nuestras vidas pasadas hemos permanecido en el fondo del océano del samsara en los tres reinos inferiores: el de los animales, el de los espíritus ávidos y el de los seres de los infiernos. Y hemos subido a la superficie como un ser humano una vez cada 100.000 años, aproximadamente. Dice, hemos subido a la superficie como un ser humano una vez cada 100.000 años, aproximadamente. Incluso cuando logramos estar brevemente en un reino superior del océano del samsara como seres humanos, es muy raro encontrar la argolla del oro del Budadarma, porque no permanece en el mismo sitio, sino que se va desplazando de un lugar a otro. El océano del samsara es inmenso y el ojo de nuestra sabiduría está siempre cerrado. Por ello, Buda dice que aunque en el futuro obtengamos un renacimiento humano, será muy difícil volver a encontrar el Dharma. Y más difícil aún el Dharma Kadampa, se refiere al Dharma Kadampa. Podemos ver que la mayoría de los seres humanos de este mundo, aunque han logrado renacer en uno de los reinos superiores del samsara por un breve espacio de tiempo, no encuentran el Buddha-dharma. Esto se debe a que todavía no han abierto el ojo interno de la sabiduría. Y un tercer maestro, el más contemporáneo de nosotros, que escribió uno de los libros más comentados, más estudiados, las enseñanzas de mi maestro perfecto, de Patrul Rinpoché. Él lo comenta, este, él, él dice, bueno, creo que vale la pena el quizás que se los comparta. Lo sintetiza un gran maestro contemporáneo también, algo polémico ha sido, Sogyal Rinpoché. Dice todas las tradiciones espirituales subrayan el hecho de que esta vida humana es única y posee un potencial que por lo general ni siquiera alcanzamos a imaginar.
Si desperdiciamos la oportunidad para transformarnos que nos ofrece esta vida, dice, puede ser que transcurra muchísimo tiempo antes de que volvamos a tener otra. No sé si sean 100,000 años, pero y cita la misma analogía del Buda, imagínese una tortuga ciega que vaga por las profundidades de un océano tan grande como el universo, en cuya superficie flota un aro de madera impulsado a la deriva por el oleaje. Una vez él dice cada 100 años, este, a diferencia de 100,000 años, ¿no? Que decía el otro maestro. La tortuga saca la cabeza sobre las aguas. Según los budistas, nacer como un ser humano es más difícil que para la tortuga asomar casualmente la cabeza por dentro del aro de madera. Y aún entre quienes nacen como humanos, se dice, son raros los que tienen la buena fortuna de entrar en contacto con las enseñanzas. Y quienes las toman realmente en serio y las encarnan en sus acciones, son aún más escasos, tan escasos de hecho, como estrellas en plena luz del día. Entonces aquí nos dice tres cosas. Dice, uno, nacer como un ser humano es muy difícil, ¿no? Él habla acá de 100 años. Dice, pero entre quienes nacen como humanos, son raros los que tienen la buena fortuna de entrar en contacto con las enseñanzas. Aquí se refiere al el Dharma, ¿no? El y 3 dice, pero quienes toman realmente en serio y las encarnan en sus acciones, porque el Dharma hay el Dharma externo, que está en los libros o en las bocas de nuestros maestros, y está el Dharma interno que has introyectado, que lo has convertido en parte de tu ser, ¿sí? El que ya no es una teoría, ¿sí? El y ni siquiera una práctica, sino una realización. Dice, estos 3 son aún más escasos, tan escasos, de hecho, y dice acá, como estrellas en plena luz del día. Se dice que en el día no se ven las estrellas, ¿verdad? Entonces, él nos está diciendo esto que ahorita me regresé, ¿verdad? Al punto uno. Perdón, ¿no? Porque decíamos que eran 3, pero quise concluir, aunque significó regresarnos acá decíamos que primero tenemos el que primero escuchábamos o leíamos o analizábamos, luego contemplábamos y luego paramos el análisis y meditamos, ¿no? Entonces, ahorita hicimos estos 3 pasos y ahorita me regresé otra vez al paso uno. El pero podemos terminar haciendo un poquito más, después de haber escuchado otra vez el paso uno, pasar al paso 2 y decir: "Okey, el ¿es cierto eso? ¿Es cierto que volver a tener una vida humana?". Quizás los metros uno se refiera a una vida humana común y corriente, 100,000 años, y el otro se refiera a tener una preciada vida humana cada 100 años, o al revés, a lo mejor, ¿sí? Que se pone más dramático, que volvamos a tener una preciada humana cada 100,000 años, y a lo mejor podemos tener otra vida humana común y corriente cada 100 años. No sé.
no tengo esa sabiduría, pero sí sé que es muy raro, muy difícil de obtener una preciada vida humana. ¿Cuántos seres humanos hay en el mundo ahorita y cuántos realmente tienen acceso al verdadero Dharma, un Dharma genuino? Muy pocos. La gran mayoría no lo tienen acceso. Entonces lo podemos, y además hay animales, muchísimos insectos. Todos los seres que tienen mente realmente podrían transformarla, pero no tienen el Dharma. Entonces, okey, nací como humano, he tenido acceso al Dharma, pero dice Patrul Rinpoche que o a través de Sogyal Rinpoche, dice: "Realmente, ¿cuántos tienen posibilidad de encarnar el Dharma, de interiorizar el Dharma y de convertirlo en una práctica verdadera que transforme su mente y que lo lleve a una verdadera realización?". Es como ese diamante que a veces tenemos en el bolsillo, pero no sabemos lo valioso que es, y nos morimos siendo mendigos, con nuestro diamante en el bolsillo. Entonces piensa un momento, okey, tienes una vida humana, es preciosa porque has tenido acceso al Dharma y a las enseñanzas, a la práctica del Dharma y a las realizaciones del Dharma. Sabes el valor de ese diamante que tienes en el bolsillo. ¿Hasta qué punto estás comprometido con ese diamante? ¿Cuál es tu motivación? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y cuando descubras el valor de tu diamante y descubras el provecho que quieres hacer de ese diamante en tu propia vida, para el diálogo, para el estudio, la reflexión, y emplaza tu mente ahí, en atención unipuntual, en ese objeto, de lo valiosa que es la preciada vida humana, lo valioso que es el Dharma, ese diamante, y lo más importante, ¿qué quieres hacer con tu diamante? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y ahí detén el análisis y emplaza tu mente en atención unipuntual, en silencio. Okey, y vamos a regresar aquí y ahora, y vamos a terminar esta sesión dedicando el mérito que se haya podido haber acumulado para la recuperación de la perrita de nuestra compañera Marta Herrera, Gertrudis Sánchez se llama, que se lastimó con un palo y
que sangró y que le está costando trabajo volver a comer. Por la transición de Patricia Montaño Montes de Oca, hermana de nuestra querida compañera del grupo Yolanda, que transitó el 23 de abril. Por Nancy Galván Ríos y Sharon Galván Ríos, hija y nieta de nuestra compañera Ríos Montoya, que encuentren la paz en sus corazones, que mejoren su relación y que encuentren el valor de su preciada vida humana. Por nuestra compañera Miriam y su familia, que han estado sufriendo intentos de extorsión. Por la mamá de Alberto López, que acaba de trascender también el 23 de abril. Y por todos los seres que están enfermos, ya sea de cuerpo, palabra o mente, en sus casas, en hospitales o en situación de calle, para que puedan sanar de cuerpo, palabra y mente. Que todos los beneficios y méritos que se hayan podido haber acumulado durante esta sesión, que sean de beneficio para que todos los seres se liberen del sufrimiento y las causas del sufrimiento, que todos los seres se liberen de la enfermedad, la vejez, la muerte y las pérdidas de seres queridos. Que todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad. Que todos los seres descubran la diferencia entre una maravillosa y una preciada vida humana. Que sepan que incluso una desgraciada vida humana puede volverse muy preciada. Que todos los seres puedan desarrollar la mente la bodichita, que es donde ya surgió, que nunca decline, sino que se incremente cada vez más y más. Que nuestros gurús tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan y que nosotros podamos pronto alcanzar el estado de la mente omnisciente de un Buda, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de todos los seres. Y así sea. Así sea. Ok. ¿Cómo te fue, David, en esta meditación? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo te fue? Está cerrado tu micrófono. Sí, buenas noches, mi estimado Yuri. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, Muy tranquilo, muy relajado y, y entendiendo cada vez un poco mejor esta enseñanza que nos das por medio de este tipo de meditación y todo lo que involucra y que muchas veces no valoramos. Y eso me ha hecho reflexionar en muchas situaciones de vida que he tenido y decisiones que he tomado y que me doy cuenta que desafortunadamente hay cosas que pues no estuvieron del todo bien, pero que esperemos que con ese tipo de prácticas puedan ir mejorando. Y por otro lado, pues todo eso viene a colación de la profundidad con la cual llega la palabra. Es hacerlo con las indicaciones que nos vas dando, es, no sé, lo siento como un acto de purificación, incluso. ¿Como un acto de qué se cortó tu comunicación? Como si fuera un acto de purificación, o sea, de darnos cuenta de nuestros errores y tratar de enmendarlos hasta donde esté nuestro alcance.
Sí, sí, sin duda, meditar en la preciada vida humana lo transforma a uno, pero haciendo estos tres pasos, ¿no? De oigo lo que dicen los maestros, oigo lo que dice el Buda, lo analizo, lo confronto, lo cuestiono, investigo por qué dicen que es una preciada vida humana, cuáles son las condiciones, estas. Hoy hablamos nada más de las 10 condiciones. Hay 8 libertades que hoy no hablamos, pero esas casi tienen que ver más con tus vidas pasadas. Entonces, ok, si es así realmente, ento- en- entonces, ¿cómo cambia mi vida? ¿Cómo cambian mis decisiones? Y sí, sí, se vuelve una transformación de tu mente, y si se transforma tu mente, se va a transformar tu cuerpo y tu palabra, y se van a transformar tus acciones, y se van a transformar tu vida, ¿no? Lo que hagas. Es es lo maravilloso de meditar y nada más estamos meditando ahorita en el primero de los 4 pensamientos que orientan la mente hacia la liberación. Vamos a dedicarle también a la muerte y la impermanencia, pero no tiene caso meditar en la muerte y la impermanencia si no conoce uno la preciada vida humana, porque se deprime uno. Ah, voy a morir, entonces no tiene sentido. No, cuando meditas primero en la preciada vida humana y te das cuenta del valor, el diamante que tienes, entonces, claro, ya dices, ok, como es impermanente, entonces le tengo que sacar el máximo provecho, así como arrancarle la última gotita al limón que está todo exprimido, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante meditar en la preciada vida humana antes de meditar en la muerte y la impermanencia, para no deprimirnos, ¿no? No, y luego meditar en que en las causas y condiciones, ¿cómo puede uno cambiar toda tu vida modificando causas y condiciones? Y entonces sí, y cuando te das cuenta que es insatisfactoria esta vida, pues entonces es cuando surge la renuncia, que es la compasión hacia uno, ya no quiero sufrir, ¿no? Pero si quieres seguir renaciendo aquí, ok, pero renace como humano o como deba, a menos que seas un tulku, que seas un bodhisattva, que puedas ya renacer en el infierno para ayudar a los seres que viven ahí, pero porque tú no vas a sufrir, porque ya sabes cómo manejar esas situaciones. Entonces sí, es meditar en la preciada vida humana. Sí, como dices, David, es un acto de purificación, es un acto de transformación. El, entonces, el, son estas enseñanzas que te quedan grabadas en tu mente y claro, a veces, pues sí, yo me he dado cuenta de que, ay, soy como ese mendigo que trae el diamante ahí en el bolsillo y sin embargo sigo mendigando. Y de repente hay días que no, que digo, wow, soy el más afortunado y el más rico de todo este planeta porque tengo mi diamante, tengo un gran diamante, aunque estés viviendo la situación más confrontativa, más difícil, pasando por la peor crisis, pero dices, tengo mi diamante. ¿Y cuánta gente tiene su diamante? Y cuánta gente lo tiene, pero no lo sabe que lo tiene, o lo tiene, pero no lo valora, o lo tiene, pero no le saca provecho al diamante. Entonces sí, sí es un acto de gran transformación meditar en la preciada vida humana, y tenemos que empezar por ahí. Es lo que recomiendan los maestros. El, y a veces se olvida esto. Claro, meditar en la impermanencia, el Buda decía, es la mayor meditación. Y sí, pero muchas veces meditar en la impermanencia y en el sufrimiento a mucha gente los quiebra, los deprime, los oscurece, porque no han meditado en la apreciada vida humana. Y conozco casos, entonces por eso hay que insistir primero en meditar en lo positivo, ok, qué afortunado soy que tengo esto. Y entonces ya dimensionas distinto el sufrimiento y dimensionas distinto la impermanencia.
Sí, es correcto, mi estimado Yuri, aunque como bien dijiste hace un rato, pues al toro hay que conocerlo antes de enfrentarlo, ¿no? Sí, y es lo que vamos a ver en la segunda meditación que veamos, en la muerte y la impermanencia, cómo lo vas trabajando hasta que se llega al punto que se dice que solo los arhats y los budas no tiemblan ante la muerte. En México decimos, la muerte me pela los dientes, a mí no me da miedo la muerte, pero cuando estamos lejos de la muerte podemos decir eso, pero cuando ya estamos en el momento de la muerte, ahí es donde la muerte se puede convertir en un gran sufrimiento al no saber a dónde vamos a ir a parar, a dónde vamos a ir a renacer. El, dicen que no hay más dolor que el dolor de la muerte, pero para un arhat y un Buda no, ya ellos ya torearon, ya saben cómo torear ese toro, ya se liberaron de la muerte, ¿no? Ya están más allá de la muerte. A veces nos parece eso, ¿será posible? Y eso, meditando en la impermanencia y meditando en la vacuidad y en la interdependencia, nos damos cuenta que sí, sí es posible y que sí, lo podemos lograr en esta vida. No es algo fácil, pero no es imposible. O sea, se puede lograr. Y Kempo Ganshar, ahorita nada más empezamos con la primera recomendación que hace Kempo Ganshar, ¿no? En esta, pero incluso meditando en su propia meditación, la tan sencilla, sin meternos en todas estas profundidades, hay gente que lo ha logrado, ¿sí? Pero bueno, para los que necesitamos ir más, escarbar un poquito, ir un poquito más profundo, Kempo Ganshar nos está dando estas enseñanzas, ¿no? Con más detalle. Entonces, sí, como dices, es un acto de purificación, es un acto de transformación y es un acto que puede tener un impacto en nuestra vida, porque empezamos a ver, ok, ¿qué es lo más valioso? ¿Sí? Realmente sí, el Dharma es ese diamante que dice, o no lo es, ¿sí? Pero son cosas que uno tiene que ir descubriendo por sí mismo. Sí, claro, ahora sí que el camino es individual, ¿no? Aunque se haga o se tome el Dharma de manera colectiva, pero ya recorrer el camino ya es individual y el mérito cada uno se lo tiene que ganar. Sí, de hecho ese es el punto más importante en el camino, cuando tú tomas a tu cargo tu transformación. Haya o no maestros, haya o no gurús, haya o no budas, es cuando tú dices, ok, yo ya entendí que esto es mi camino, ya entendí lo valioso que es, lo significativo que es, ya me di cuenta que sí es un camino verdadero, que tiene corazón, y entonces tú lo tomas la responsabilidad en tus propias manos, no importa que haya un maestro, tú haces tus prácticas, tú estudias, tú buscas tu propia realización, y claro, cuando tienes la oportunidad de estar con maestros, de estar con gurús, con lamas, pues los aprovechas, pero tú ya te hiciste cargo, ¿no? Ya nadie tiene que estar atrás de ti este, entonces eso es un punto crucial en el camino espiritual. Otros que no llegan a ese punto, pues de repente surge una distracción o, o surge un problema o ya no hay un centro de enseñanza y entonces pues se alejan, abandonan el Dharma. En cambio, el que ya tomó a su cargo su transformación, ya pase lo que pase, llueva, relampaguee, truene, o sea, tú dices, este es mi camino y tú lo haces, el, eso es un punto crucial en este camino, ¿no? Espiritual, porque, y el otro punto muy importante es cuando uno logra soltar los 8 intereses mundanos,
ya se dice ya de ahí no va a haber retorno, ¿no? O sea, vas a encontrar los maestros, vas a encontrar las enseñanzas y vas a llegar hasta donde tengas que llegar, hasta donde quieras llegar, ¿no? Sí, son dos momentos muy... Exacto, Ujú. exacto, es lo que iba a comentarte, que desafortunadamente hay personas que no logran soltar esos compromisos, esas limitaciones y pues truncan su camino, ¿no? Pero bueno, A mí volvemos a lo mismo, es individual. te quiero confrontar, ya que tocas ese punto, una historia final para ir cerrando, que es la historia que más me movió el piso a mí, que tiene que ver con la tía de Milarepa, que pues cuando se quedó huérfano Milarepa, su papá había decidido que la herencia no la administrara su madre de Milarepa, sino sus tíos. Y sus tíos se quedaron con la herencia, casi los esclavizaron, los convirtieron en su servidumbre, abusaron de ellos. Y bueno, la tía un día que Milarepa pues ya era un yogi y llegó a su pueblo, ella lo confundió con un mendigo y le dio de escobazos y lo tiró en un charco ahí. O sea, era una persona, pues su tía, pues que había abusado, que se había robado prácticamente la herencia, ¿no? Que lo había golpeado, ¿no? Este, entonces, pues Milarepa y su hermana, pues habían sido maltratados por ellas, por su tío y su tía, ¿no? Entonces, un día Milarepa estaba meditando en una cueva, que hasta donde he leído tenía como un puente para poder entrar a ella, pero era un puente que ponían, había como un tablón, ¿no? Que ponían y quitaban para que pudieras cruzar, ¿no? Para poder entrar a la cueva. Y estaba acompañando a su hermana Milarepa, y en eso llegó la tía, y la tía pidió que quería cruzar, que si le ponían el puente para hablar con Milarepa. Y la hermana le dijo, no, o sea, bajo ninguna circunstancia, o sea, tú nos maltrataste, nos robaste la herencia de que dejó mi padre, este, y Milarepa le dijo a su hermano, oye, por favor, ponle el tablón para que cruce. La hermana se enojó con su hermano, con Milarepa, y le dijo, no, yo no me quedo aquí, yo eso no lo soporto, yo no la recibiría jamás. El, y Milarepa le dijo, como él ya no sé si tenía clarividencia o podía ver las intenciones de su tía, él le dijo, es que ella está a punto de renunciar a los 8 intereses mundanos. Y si ella renuncia a esos 8 intereses, de ahí para adelante va a conseguir los gurús que necesite, los maestros que necesite hasta lograr la liberación o incluso la iluminación. Claro, la hermana dijo, no, yo no lo creo, se fue, ¿no? Puso el tablón, ella se fue, ni se saludó, ni despidió a la prima, a la tía, y ya, y efectivamente la tía entró y renunció a los 8 intereses mundanos. Y yo digo, caray, o sea, ¿cómo la tía que yo veía como un ser despreciable, menor, todo, logra soltar los 8 intereses mundanos y yo todavía no los logro soltar totalmente los 8 intereses mundanos? Entonces, para mí fue como una cachetada, como una gran lección, sobre todo de humildad, de decir, ah, caray, como dice mi maestro de meditación, el Dharma no es lineal. ¿Quién sabe qué había trabajado en sus otras vidas? En esta vida, pues sí, empezó a tener un comportamiento negativo,
de repente se arrepintió y tuvo la capacidad de soltar los 8 intereses mundanos. Entonces dije, ah, caray, pues si pudo la tía, yo debo poder, ¿sí? Entonces fue una gran, gran enseñanza que me dejó la tía de Milarepa, que de la que menos esperaba yo recibir ninguna enseñanza jamás en mi vida, porque bueno, de Milarepa sí he recibido grandísimas enseñanzas, pero yo decía, de la tía que puedo aprenderle nada. Cuando vi que ella ya había renunciado a los intereses mundanos y yo todavía no, dije, wow, en la torre. Pero fue como una inspiración, ok, si ella pudo, yo debo poder. Claro, claro. Y eso nos da la explicación precisamente de que pues no hemos terminado de soltar, ¿no? Y todavía tenemos ciertos apegos y le seguimos poniendo las etiquetas a las cosas, a las acciones, a todo, vaya, y pues eso es lo que nos limita para seguir avanzando, ¿no? Sí, sí, entonces quise cerrar esta sesión comentando esa historia que a mí me movió el piso, pero para que veamos que si Milarepa, que llegó a matar a personas en esta vida, alcanzó hasta la iluminación, pudo purificar todo eso, y su tía que hizo todo lo que hizo, logró soltar los 8 intereses mundanos, todos podemos, pero es teniendo el Dharma, teniendo este diamante en nuestro bolsillo y dándole el valor que hablábamos en esta sesión. Sí, es correcto. Totalmente de acuerdo, estimado Yuri. Pues Eh, descansa, muchas bendiciones. Quería yo hacerte una pregunta, mi estimado Yuri. Cierro la sesión. Ok,